Así de ilegal es América Latina dentro de Estados Unidos. Los latinos representan hoy el 18.7% del total poblacional de Estados Unidos, o alrededor de 62.100.000 personas. Paralelamente, en 2021 se reporta que más de 1.700.000 ciudadanos fueron detenidos en la frontera estadounidense, dejando entrever cifras récord en cuanto a la llegada ilegítima. Por lo tanto, y con cifras del New York Times, te presentamos los 8 países latinos con más migrantes ilegales dentro de Estados Unidos. Así que sin más, comencemos. La población inmigrante venezolana en los Estados Unidos se ha triplicado con creces desde el cambio de siglo, y gran parte de este crecimiento se ha producido en unos pocos años tras el éxodo masivo a través y más allá de las Américas. Y entre la frontera de Estados Unidos y México es una escena frecuente encontrarse a cientos de venezolanos, pero estos no son agricultores y trabajadores de bajos salarios de México o América Central, sino que son banqueros, médicos e ingenieros, y están llegando en números récord mientras huyen de la agitación en su país de origen. Y es que en comparación con otros inmigrantes, los venezolanos obtienen ciertos privilegios, un reflejo de su situación financiera más sólida, sus niveles de educación más altos y las políticas estadounidenses que no lograron sacar a Maduro, pero que, sin embargo, hicieron que la deportación fuera casi imposible. De esta forma, la gran mayoría ingresa cerca de Del Río, una ciudad de 35.000 habitantes, y que no intentan evitar la detención, sino que se entregan a los agentes de la patrulla fronteriza para buscar asilo. En general, se reporta que los venezolanos con estatus ilegal en Estados Unidos suman un estimado de 190.000 personas, de un total de 465.235 migrantes. Venezolanos, ¿qué opinan de esta migración? ¿Crees que este número seguirá creciendo? Los leo. Actualmente, los inmigrantes de la República Dominicana son el cuarto grupo de hispanos más grande en los Estados Unidos, después de los mexicanos, salvadoreños y cubanos, aumentando un 33% entre 2010 y 2019 y representando alrededor del 3% de la población inmigrante en esta nación. Y habiendo crecido rápidamente en los últimos 60 años y expandiéndose tras el asesinato del dictador Rafael Trujillo en 1961, la población expatriada dominicana en suelo norteamericano concentra un total de inmigrantes no autorizados que se estima en unos 191.000 personas, del total de 1.169.420 personas que habitan hoy en Estados Unidos. Se conoce que este grupo de dominicanos irregulares ha crecido un 320% en los últimos 26 años y habitan principalmente en Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Dominicanos, ¿qué opinan de la migración de su gente a esta gran potencia? Aproximadamente 502.104 inmigrantes brasileños residen hoy en Estados Unidos, un aumento de casi un tercio en un lapso de 7 años que estuvo marcado por condiciones difíciles en Brasil. Y es que los inmigrantes ilegales de esta nación han estado cruzando la frontera entre Estados Unidos y México a un ritmo astronómico y se le califica como una presión única para las defensas fronterizas en el sur de California, puesto que desde abril del 2021 se capturan a más de 1.000 todos los meses, según el Departamento de Seguridad Nacional. Y se conoce que mientras el pago típico para que un mexicano entre de contrabando a Estados Unidos es de unos $8.000, los brasileños desembolsan $20.000, algo que no ha impedido que hoy esta comunidad posea 201.000 indocumentados esparcidos a lo largo y ancho del país. Amigos brasileños, ¿conocían de esta situación? ¿Conocen a algún brasileño con esta condición en Estados Unidos? Se estima que 808.148 hispanos de origen colombiano residen actualmente en los Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew, con un aumento de esta afluencia del 148% desde el año 2000. Y es que los colombianos, de acuerdo a datos de censo, son personas que se parecen mucho a la población de los Estados Unidos en distintos aspectos, gracias a características demográficas y socioeconómicas como la edad, el nivel educativo y el empleo en ocupaciones profesionales, especialmente las nuevas generaciones.
Y a pesar de que los colombianos se concentran en gran medida en las áreas metropolitanas de Miami y Nueva York, donde los costos de vida son altos, esto no ha detenido el éxodo hacia Norteamérica, llevando el total de migrantes indocumentados a 211,000 personas. Amigos colombianos, ¿qué opinan de esta población inmigrante en Estados Unidos? ¿Conocen a alguien? Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para 2021, los hondureños representaban la nacionalidad más grande que cruzaba la frontera sur de la nación solicitando asilo, con más de 200 familias por día, quienes generalmente transitan un sendero sin marcar hacia Guatemala para comenzar su peligroso viaje de 2.400 kilómetros hasta la frontera con Texas. En ese sentido, se reporta que las detenciones de unidades familiares hondureñas que llegan a la frontera de Estados Unidos creció exponencialmente entre 2012 y 2019, de 513 a 188.368, una cifra tan monumental que ha hecho de este tópico uno de los más relevantes para el gobierno norteamericano. Así, empujados por la ya conocida violencia y más recientemente los huracanes Eta e Iota que llevaron a una pérdida de cultivos superior al 70%, los hondureños indocumentados se estiman en 450,000 de las 745,838 personas que hacen vida en el país y que son de nacionalidad hondureña. Hondureños, hondureñas, ¿harías este peligroso viaje para llegar a Estados Unidos? ¿Vale la pena de acuerdo a las condiciones de su país? Comenta. Guatemala es un país de origen, así como un estado clave de tránsito que une América del Norte y del Sur, sirviendo también como punto de entrada para miles de extranjeros que esperan continuar su viaje hacia el norte. Y es que durante mucho tiempo, Estados Unidos y México han presionado a Guatemala para que detenga el movimiento a través de sus fronteras e incluso han brindado asistencia económica para detener a esta población, por lo cual no extrañan las declaraciones en 2021 de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, quien advertía a los guatemaltecos que no vengan. Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras. Y es que con una duplicación del número de deportaciones en la última década, los guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos representan 620,000 personas de los 1.111.495 migrantes que habitan allí. Guatemaltecos, ¿qué opinan de esta advertencia dada por la vicepresidenta de Estados Unidos? En 2020, sobre la promesa del entonces candidato Joe Biden de amnistía para los inmigrantes indocumentados, caravanas se formaron en El Salvador con rumbo a Estados Unidos. Y a pesar de las falsas promesas sobre el estatus legal o los horrores que estos grupos enfrentan durante el recorrido, los salvadoreños no se han detenido en su intento de encontrar una vida mejor fuera de sus fronteras. Así, estos centroamericanos, quintos en tamaño en todo Estados Unidos, conocen más que bien el camino hacia la frontera sur y se estima que 500,000 huyó a Estados Unidos durante una guerra civil de 1979 a 1992. Hoy, alrededor de 1.412.101 salvadoreños, o casi una cuarta parte de su población, viven en el país, con un estimado de 730,000 permaneciendo de forma ilegal. Amigas salvadoreñas, amigos salvadoreños, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación? Y a pesar del enfoque del público y los medios en los niños y familias no acompañados de América Central, los adultos de México representan el 80% de las detenciones a lo largo de la frontera entre California y México, la mayor parte de cualquier grupo demográfico. Y es que históricamente, y considerados uno de los éxodos más importantes del hemisferio, los mexicanos tuvieron su pico de entrada a Estados Unidos durante la década de 1990 y los 2000, pero en los últimos años, un número igualmente grande de migrantes ha buscado asilo debido a la violencia del país. Pero la mentalidad en los Estados Unidos de que la migración desde México debe tener una motivación económica junto con las dificultades de ganar casos han significado que la mayoría de los mexicanos no pueden pedir asilo.
Y siendo una comunidad vital para la economía de Estados Unidos, se conoce que alrededor de 10.931.939 mexicanos viven en el país, con una descendencia que los lleva a 36.600.000 y una comunidad indocumentada estimada en 5.420.000 personas, representando indiscutiblemente el país latino con más migrantes ilegales dentro de Estados Unidos. Mexicanos, esta situación ha cambiado últimamente. ¿Qué opinas tú de migrar a Estados Unidos? ¿Lo ves viable o prefieres trabajar y echar todo por tu país? Comenta. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.